¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Voces en Directo, el espacio que tiene el periódico El Economista para conversar con los especialistas del sistema financiero económico mundial. En esta ocasión vamos a tener la oportunidad de platicar con el economista en jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, José Juan Ruiz, quien está de visita en México para presentar un reporte acerca de productividad. Mi nombre es Yolanda Morales y los voy a acompañar por este programa. Si me permiten, nos vamos a una breve pausa y comenzamos con la entrevista. Voces en Directo. Somos el medio de comunicación líder de las voces expertas. Un espacio donde platicamos con especialistas en economía del más alto nivel, compartiendo sus grandes puntos de vista sobre temas actuales. No pierdas la oportunidad de vernos por eleconomista.mx. Pues como les decía, regresamos al programa Voces en Directo y estamos platicando con el señor José Juan Ruiz, economista en jefe del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido y pues gracias por acceder a tomar Muchísimas gracias a usted. Esta entrevista. Señor José Juan, preguntarle ¿de qué trata el reporte que viene a presentar a México? El reporte que hemos presentado es el resultado de 2 años de investigación dentro del banco y básicamente tiene 2 objetivos. El primero, explicar por qué ningún país de América Latina ha sido capaz de dar el salto al crecimiento en los últimos 30, 40 años de nuestra historia económica. Y la respuesta a esa pregunta es porque en América Latina no hemos conseguido hacer crecer la productividad al ritmo al que han crecido los países de nuestro entorno, los países desarrollados y algunos países emergentes que estaban por detrás de nosotros en términos de renta per cápita y que, sin embargo, al ser capaces de generar aumentos de la productividad, nos han conseguido igualar, como es el caso de China, por ejemplo, con una renta per cápita hoy ligeramente superior a la que nosotros tenemos. En primer lugar, la explicación: no hemos sido capaces de llegar al desarrollo y la razón fundamental es un decepcionante crecimiento de la productividad y, por lo tanto, nuestra primera implicación es poner la productividad en el centro de la agenda de prioridades de la política económica si queremos que nuestro continente siga avanzando. La segunda de las ideas que está en el reporte es complementar otros enfoques, otros análisis que han sido hechos por otras personas, otros investigadores, otras instituciones, y lanzar una idea novedosa. Intentar ligar el crecimiento de la productividad a la reducción de las brechas de desarrollo en una serie de sectores que son los sectores que están en la literatura detrás del crecimiento: la educación, la salud, las infraestructuras, el funcionamiento del mercado de trabajo, la profundidad del sistema financiero, el grado de integración en la economía internacional, la innovación, las telecomunicaciones. Todos estos sectores hemos construido una serie de bases de datos y hemos intentado explicar cómo la existencia de brechas entre nosotros y los países más desarrollados en cada uno de ellos explica que tengamos menores niveles de productividad. Y por lo tanto, lo que hemos intentado es, en la tercera parte, decir, bueno, qué es lo que hay que hacer y qué sectores hay que priorizar para poder dar el salto, y esto lo hemos respondido en función del nivel de renta per cápita de los países. Hay países en las escalas más bajas de la renta per cápita, entre los 3.000 y los 6.000 dólares, donde sus prioridades tienen que ser generar capacidades básicas que solo la educación y la salud pueden proporcionar. Hay países de América Latina que están en el segundo de los niveles, entre los 5.000 dólares y aproximadamente los 9.000 dólares de renta per cápita, donde tienen que concentrarse en la salud, que es un sector que se repite en cada uno de ellos, y tienen que concentrarse también en la integración económica y comercial, es decir, el acceso a mercados y la generación de una economía de intercambio que permita la especialización, y la educación.
Y tenemos otro tercer clúster, que es donde están las economías más grandes de América Latina, donde tenemos como prioridades para dar el salto al desarrollo, inversiones en profundidad del sistema financiero, en infraestructuras y en salud. Y en este tercer clúster es donde se encuentra México. Ok. ¿Nos puede recordar, o más bien nos puede decir cómo se llama este reporte? Sí, se llama Prioridades de Inversión, Tiempo de Actuar, Prioridades de Inversión en América Latina. Ok, ¿y qué oportuno es en el contexto internacional? Creemos que es un estudio que, aunque mire hacia atrás, en realidad prepara un poco el futuro, porque lo que insta es a identificar con claridad dónde está el problema de nuestro retraso relativo con otros países y establecer algunos criterios y formas de seleccionar dónde tenemos que poner las prioridades para poder seguir avanzando. No se puede hacer todo durante todo el tiempo y para todos, entonces es necesario buscar ¿qué es lo que tiene mayores rendimientos en términos de mejora de nuestra probabilidad de convertirnos en un continente de clases medias y con mejores niveles de vida para los ciudadanos? Y esta es un poco en un momento en el que el mundo está repensándose estratégicamente con temas muy importantes como el grado de integración financiera, la globalización, el grado de apertura de nuestras fronteras a la movilidad de personas, de bienes, de factores de producción. Bueno, creemos que este es un buen momento para, con ese norte de la productividad, ver dónde nos tendríamos que concentrar para poder seguir teniendo estas mejoras de bienestar. Señor, usted me dice, México se encuentra en el clúster 3. Esto, si nos puede platicar un poco qué significa, qué es lo que hace falta a México para dar como el salto. Sí. La idea de los clústeres o de los grupos de países, en el grupo 3 están las principales economías de América Latina. Encontramos a Argentina, encontramos a Brasil, encontramos a Chile, a Perú, que acaba de llegar del clúster 2, Colombia, que también está en la transición recientemente en el clúster 3, y México, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que significa? Lo que significa es que estás en una situación en la que has ido cumpliendo etapas de tu transición hacia el desarrollo, pero todavía hay factores que te impiden dar el salto no solo de renta, sino de homologación de tus mercados, tus instituciones, tus mecanismos de protección con los que prevalecen en el mundo que tiene mayores niveles de renta y probablemente los ha tenido durante mucho tiempo. Entonces, estar en el grupo 3, por un lado, es decepcionante, no estás entre los desarrollados, por otro, estás en el umbral del desarrollo y el estudio lo que opta es por decir, bueno, hagamos el esfuerzo ahora de tocar a la puerta para poder entrar en el mundo desarrollado, y para tocar a la puerta hay que hacer cosas. Si no tocamos a la puerta, si no hacemos el esfuerzo, vamos a seguir en el grupo 3 porque los demás van a seguir creciendo y nosotros no estamos creciendo muy deprisa. Ese es un poco el gran mensaje. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues lo que hay que hacer en el grupo 3 hay que hacer esfuerzos importantes en sanidad, porque México, igual que los países de América Latina, están en un proceso de transición en la que tienen dos modelos de necesidades sanitarias para mantener la salud de sus ciudadanos importantes. Todavía no se han abandonado las necesidades de los países de más baja renta, pero aparecen las enfermedades del mundo desarrollado y el modelo sanitario tiene que dar respuesta a las dos situaciones. Y además hay, igual que el resto del mundo, igual que el resto de Latinoamérica, hay un proceso de envejecimiento de la población que pone más presión sobre los recursos sanitarios. Entonces, uno de los grandes esfuerzos es priorizar la inversión en sanidad para tener ciudadanos sanos que puedan tener esa capacidad de acompañar al país. La segunda son las infraestructuras. Las infraestructuras de América Latina, tanto las que ha generado el sector privado como las que tradicionalmente ha hecho el sector público, llevan mucho tiempo de retraso. La brecha entre las necesidades de infraestructuras de la región y lo que realmente hemos sido capaces de construir en los últimos 30 años es muy importante. Estudios que hemos hecho en el banco dicen que la región debería de estar invirtiendo
alrededor del 5% del PIB durante los próximos 25 años, solo para cerrar la brecha de infraestructuras que han generado los países asiáticos. Realmente las infraestructuras son súper necesarias y esto no solo es inversión pública, inversión privada, optimización del ahorro nacional, del ahorro de largo plazo para poder financiar esas obras, y no solo hacer obras, sino hacerlas allí donde son más rentables y en aquellos lugares donde su rentabilidad ayuda a que tenga efectos de desborde y mejore la productividad de otros sectores. La historia no es tener más puentes y más puertos o más grandes, sino que sean más eficientes y que permitan a los otros sectores crecer. Y el tercer punto es la profundización financiera y la inclusión financiera. México tuvo en el pasado, hace más de 25 años, una crisis financiera que interrumpió el proceso de profundización financiera que han exhibido otros países de niveles de renta parecidos a México. Los niveles de penetración financiera, de crédito sobre el Producto Interior Bruto, incluso cuando uno los corrige por el nivel de renta per cápita, muestran que México está por debajo de lo que otros países de su potencial tienen. Los desarrollos de los mercados financieros probablemente son menores, probablemente porque las grandes empresas mexicanas y la economía mexicana puede usar mercados financieros próximos que son muy eficientes, los más eficientes del mundo, pero claramente si uno quiere tener la financiación para mover recursos de donde hoy están en empresas que por tamaño, sector o antigüedad o capacidades tienen baja productividad, y mover esos recursos y crear nuevas empresas más productivas, uno necesita tener un sistema financiero que transfiere y ayude a transferir los recursos de un sector al otro, de una empresa a la otra, y para eso necesitas un sistema financiero potente, eficiente y solvente, es decir, que no vuelva a tener las crisis del pasado, cosa que en el caso mexicano, dado el desarrollo de su supervisión bancaria y la fortaleza de sus instituciones que garantizan la estabilidad del sistema, creo que hoy sería perfectamente acomodable. Entonces, hace falta hacer un esfuerzo, pero ese esfuerzo no es desmedido, no es algo que está más allá de la imaginación de la gente, es algo que se puede lograr, y sobre todo se puede lograr cuando uno consigue tener primero al país detrás de un objetivo, con unos grandes consensos sobre que la mejora de la productividad es la consecuencia de generar reformas en muchos otros ámbitos de la vida y tiene consecuencias para los ciudadanos, y que para llegar ahí hace falta hacer reformas, es cerrar gaps. Para eso grandes consensos son muy importantes y se pueden lograr. Ok, si me permiten nos vamos a ir a una brevísima pausa y continuamos con esta conversación sumamente interesante y oportuna. Acompáñenme por favor, regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook eleconomista.mx, Twitter @eleconomista y YouTube Video El Economista. En un momento continuamos. Horloger es la revista más completa del mundo de alta relojería, donde te ofrecen los modelos más exclusivos del mercado, las ferias de relojería más importantes a nivel global, con contenidos de alto valor editorial, artículos, entrevistas, novedades, marcas y toda la pasión por los relojes más atractivos y exclusivos. Equestrian. Para los amantes del mundo ecuestre, esta es la revista que necesitan traer siempre bajo el brazo. Les daremos un paseo por la vida ligada a esta disciplina. Además, les mostraremos el mejor ángulo de los productos y experiencias de lujo que acompañan a este estilo de vida. O'Clock. La revista para todos los interesados en los relojes de cuarzo es O'Clock. Los ejes temáticos giran alrededor de las tendencias y las noticias más importantes de la industria, las celebridades y las pasarelas que definen el rumbo de la moda internacional. Voces en directo. Somos el medio de comunicación líder de las voces expertas, un espacio donde platicamos con especialistas en economía del más alto nivel, compartiendo sus grandes puntos de vista sobre temas actuales. No pierdas la oportunidad de vernos por eleconomista.mx.
Bueno, pues seguimos en esta conversación con el economista en jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, José Juan Ruiz, y estábamos hablando en el bloque anterior acerca de qué es lo que ustedes detectan que le faltaría a México como para dar el brinco, para tocar la puerta y que ya sea una economía desarrollada. En este momento se me vienen un par de preguntas a la cabeza. La primera, México acaba de realizar una serie de reformas entre el año 2012 y el 2013. Como nos ha dicho el secretario general de la OCDE, como no lo han hecho otros países en el mundo. Sin embargo, no hemos visto un desarrollo mayor, el crecimiento de nuestra economía no ha despegado, como nos habían dicho algunos organismos internacionales, y encima se nos viene la situación de Estados Unidos y la incertidumbre por las políticas comerciales. Preguntarle si esto puede ayudar, este contexto puede ayudar de alguna manera, el de incertidumbre, de alguna manera para que se pongan de acuerdo quienes tengan que ponerse para avanzar en infraestructura, para avanzar en inversión. Sí, yo creo que sobre la primera pregunta lo que pone sobre la mesa su observación, que me parece absolutamente pertinente, es lo difícil que resulta crecer. O sea, no solo a México, sino a muchos otros países, dar el salto desde ser una economía subdesarrollada o emergente a una economía desarrollada. En los últimos 75 años lo han hecho muy pocos países del mundo y muchos lo han intentado. Estamos hablando, si no recuerdo mal, un estudio del Banco Mundial de hace unos años que cuantificaba en que solo había habido una veintena de países que en los últimos 60 años habían sido capaces de producir ese salto, de forma que efectivamente saltar y convertirse en un país desarrollado es complicado. El segundo de los temas, eso lo que no significa es que las reformas que México ha hecho no tengan impacto sobre su crecimiento. O sea, la observación de que las reformas hechas en este periodo tan corto de tiempo no han tenido incidencia sobre la tasa de crecimiento de los años 2015-2016 es obvia, estadísticamente es obvia, pero esto no significa que el potencial de crecimiento de esta economía no haya tenido una mejora como consecuencia de los efectos en cadena que van a poner esas reformas. Y lo que sí que ponen es qué difícil es aislar los factores cíclicos de aquellos que son estructurales. O en una economía en la que estas reformas se hubieran hecho con una economía mundial creciendo como crecía antes de la gran crisis del 2008, con unos tipos de interés bajos, con un comercio internacional creciendo y una globalización intensificándose, bueno, pues con unos precios de los commodities más elevados, con China creciendo al 9%. Bueno, es un mundo ideal, es jauja, pero las reformas hubieran tenido un impacto sobre el crecimiento distinto que las que tienen cuando lo que estamos hablando es de una economía internacional que crece por debajo del 3%, con precios de los commodities a la baja, China al 6% y una expectativa de que los tipos de interés van a subir y que se ha bajado la tolerancia al riesgo. Y es difícil deslindar cuánto impactan las reformas y cuánto es el impacto de estos factores negativos, como el paso de tener vientos de cola a tener vientos de cara pueden hacerle no justicia a los efectos de las reformas. Yo creo que las reformas en México van a tener impacto sobre su potencial de crecimiento y a medida que la economía se normalice, la economía global, vamos a volver a México con vueltas a crecimientos hacia el 3,5%. Mi pregunta o mi insatisfacción es que México creciendo al 3,5% probablemente no estaría agotando las posibilidades que tiene de mejorar, de crecer más. Yo creo que México con una situación, con mayores consensos nacionales sobre lo que hacer, con temas, agarrando el toro por los cuernos en temas complicados, como los sin duda existen en el país, pero que hay que agarrarlos para poder quitar lastre y poder a tasas de crecimiento mucho más elevadas. Creo que el país debería de tener un incremento adicional de su potencial de crecimiento. Y el último comentario sería, hay una cierta tentación en la gente en pensar que las reformas son algo per se, o sea que uno tiene que mirar la reforma y ver el resultado.
En mi opinión, y lo hablo un poco como mi opinión como economista de mucho tiempo, viendo algunos de estos países que han tenido éxito y que han saltado del subdesarrollo al desarrollo, casi tan importante como el contenido de las reformas es cómo se generan los consensos que permiten las reformas. El proceso de cómo una reforma se aprueba y cómo uno identifica y cómo la sociedad se alinea y busca los ganadores en el largo plazo, en el corto plazo, a veces tiene más impacto sobre la calidad de vida y la calidad del crecimiento que si la reforma es la más perfecta que se puede diseñar o la que optimiza realmente la situación. Y esto lo que hace es que muchas veces es mejor pensar en las reformas como un proceso continuo de reformas que no se acaba, más que pensar que haya una reforma fiscal y ya no tenemos que volver a ver la reforma fiscal, hay una reforma energética y ya no hay que volver a ver la reforma energética. El mundo está cambiando a tal rapidez que pensar que lo que hoy piensas y decides realmente te va a servir en los próximos 20 años, creo que es un poco ilusorio. Lo que sí es necesario es que las sociedades se doten de los procesos, los procedimientos y las instituciones que permiten esa renovación permanente de reglas de juego y en las que las reglas de juego acaban afectando el comportamiento de los jugadores y de los ciudadanos porque son reglas de juego en las cuales su justicia está afectada por todos. Todo el mundo piensa a priori que puede ganar. Eso creo que es mucho más importante a veces que el adjudicar a una reforma el punto 6 de crecimiento, el punto 8 de crecimiento. Y creo que es más producto de mi experiencia que de mi formación académica. Señor, si me permite, nos vamos a ir a una última pausa y ya regresamos a esta última parte de la conversación que a mí me parece muy enriquecedora. Muchísimas gracias y regresamos en unos segundos. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook eleconomista.mx, Twitter @eleconomista y YouTube Video El Economista. En un momento continuamos. El Economista. Ofrecemos un panorama de los indicadores económicos que mueven la economía nacional y mundial, así como balances estadísticos de las acciones en la Bolsa Mexicana de Valores y las principales bolsas del mundo. Somos el periódico líder gracias a que orientamos a nuestro público con las principales noticias de economía, finanzas y negocios de México. Asesórate oportunamente y toma las mejores decisiones. Bueno, pues regresamos a esta última parte de la entrevista que estamos sosteniendo con el economista en jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, José Juan Ruiz. Señor, quisiera preguntarle, entiendo que hay en este momento un contexto internacional incierto, me parece que sigue siendo no antes vivido, no tiene manera de comparársele con otro momento. Sin embargo, ustedes en el BID tienen la oportunidad de ver todas las estadísticas de América Latina o del mundo. En este sentido le quiero hacer esta pregunta. México en especial siento que no tiene como mucho tiempo para probar, para prueba y error. En este momento se está hablando de la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. México, la vocación a partir del NAFTA ha sido la exportación. ¿Cuál es la alternativa que ustedes consideran que se podría aplicar? Porque la productividad me parece, incrementarla me parece que es como de largo tiempo. Ahorita en este inter que tenemos encima las situaciones, ¿qué sectores o qué podríamos hacer en México como para...? Pues yo creo que en el corto plazo lo que México puede hacer es lo que correctamente está haciendo. Lo primero es proteger, intentar mejorar su capacidad de respuesta ante un shock que puede venir. Y para una economía como la mexicana, una economía que no es muy distinta a la de los principales emergentes del mundo, lo único que sabemos o que creemos que sabemos es que se va a producir un periodo en el que las tasas de interés mundial van a subir, el dólar va a ser más fuerte, el crecimiento mundial ligeramente mayor
y la entrada en los mercados de capitales, el acceso a los mercados de capitales, probablemente va a ser un poquito más discriminante de lo que ha sido en el pasado. Ese es un poco el entorno fuera de los aspectos comerciales, de política comercial, en el que más o menos los analistas están de acuerdo. Frente a ese mundo, la respuesta de México desde el punto de vista macroeconómico es la adecuada, es volver a apostar por la estabilidad macroeconómica, preservar la estabilidad macroeconómica y desde luego intentar aplacar digamos, los temores de que frente a esos shocks uno ha tirado la toalla y va a tomar rutas heterodoxas. Entonces yo creo que tanto el comportamiento de la política monetaria, no hay que olvidar que en los últimos 18 meses se ha producido en México una subida de prácticamente 300 puntos básicos en los tipos de interés básicos del Banco Central. Es importantísima porque si uno mira cómo la inflación ha respondido a las depreciaciones del peso, si uno no volviese a restaurar la confianza en el medio plazo de los ciudadanos en que tiene un Banco Central que va a preservar y que va a mantener tasas de inflación bajas, pues probablemente estaríamos esperando tasas de inflación mucho más altas en el futuro. Cuando uno mira qué es lo que ocurre en las expectativas de inflación de medio plazo, ve que las expectativas de inflación han subido marginalmente, pero están dentro de la banda de tolerancia que el propio Banco de México tiene establecido. O sea, aquí, digamos, la respuesta, y ha sido un shock muy fuerte, ha sido altamente positiva y demuestra la fortaleza y la madurez del Banco Central. Y por otro lado, tienes un Ministerio de Hacienda que se ha comprometido con un superávit primario de medio punto en este año y probablemente para los siguientes, que lo que supone es que aún con tasas de crecimiento más bajas, el nivel de deuda sobre el PIB no va a seguir aumentando. Y esto es particularmente relevante en un momento en el que la subida de tipos de interés puede incluir o puede impactar muy negativamente en la capacidad de servicio de la deuda. Creo que este es un tema también súper importante y que México ha hecho razonablemente bien o muy bien. Y la tercera es intentar disipar incertidumbres, sentándose en la mesa, no dejando que el tiempo corra, sino sentándose en la mesa con los principales implicados e intentando dilucidar qué es lo que va a cambiar, qué es lo que no va a cambiar, porque esto tiene impactos directos e indirectos a través de las expectativas. De forma que en el corto plazo yo creo que México no está haciendo las cosas bien, pese a la intensidad del shock que puede llegar. Hay un tema que quizá en el corto plazo también se pueda ver cuando uno interviene en la película con la política comercial, o sea, un paso más, o no más, sino un paso que probablemente en los próximos meses vaya a tener su evolución, que es algo que estamos notando a nivel regional y a nivel global. Los países están haciendo... Estados Unidos es un país central en la economía, sus acciones financieras, comerciales, de crecimiento tienen impacto en todo el mundo. Estados Unidos, para muchos países del mundo, no solo para México, está entre sus 5 principales mercados de exportación y, por lo tanto, un cambio en sus reglas de juego afecta al mundo. Entonces, los países están mirando cuáles son sus políticas comerciales, sus mejores políticas comerciales en respuesta a ese posible shock, y hay muchas alternativas. Hay una alternativa a buscar otros socios que en el corto plazo puedan reemplazar, en el peor de los escenarios, si Estados Unidos se cierra más como economía. Y hay candidatos, ¿no? Está China, está la Unión Europea, los países están mirando qué posibilidades hay de que esto ocurra. Y hay otra posibilidad, que es, los países también están mirando la posibilidad de comercio sur-sur. Hay países emergentes que tienen niveles de renta similares a los que tuvieron hoy países desarrollados hace apenas 5 años, 10 años, y por lo tanto una mayor integración con las áreas geográficas más próximas, pues es algo que está apareciendo, y por lo tanto pues la idea de una América Latina que pudiera revisar cómo comerciar más entre ellos. México participa de la Alianza del Pacífico, acuerdos más entre Alianza del Pacífico y otras áreas, otros bloques comerciales, también pueden ofrecer una solución a corto plazo, y creo que es algo que se va a investigar.
Señor, entiendo que está próxima la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo, donde participan pues todos los países miembros, particularmente de América Latina. Preguntarle, ¿cómo ven ustedes la sensibilidad de los países de América Latina a lo que está pasando entre Estados Unidos y México y a abrir el comercio y a participar en el comercio? De pronto aquí en México hemos sentido que nos han dejado un poco solos, salvo los países con los que estamos en la Alianza del Pacífico. Bueno, que son muy importantes. No, por supuesto, sí. No, yo creo que este va a ser una buena oportunidad para ver dónde está, digamos, el apetito por estos procesos de integración. Pero al final, como dice el refrán, el tango lo bailan entre dos. O sea, para que haya mayor integración, no solo hace falta que América Latina mire hacia México, México también tiene que mirar hacia América Latina. Y yo creo que ese proceso en los últimos tiempos había otras alternativas y probablemente han hecho que no nos mirásemos tanto, ¿no? Bueno, si el mundo cambia, probablemente bajo la presión de esos cambios, esa idea de una mayor colaboración pueda aparecer, y yo creo que la Asamblea de Paraguay es una buena oportunidad para testar si han cambiado las aguas y los sentimientos, y un pragmatismo por parte de los ministros puede llevar y conducirnos a alguna solución que beneficie a todos mutuamente, ¿no? Señor José Juan, le agradezco muchísimo de verdad sus comentarios, la aportación tan importante que está haciendo con este reporte. El BID particularmente siempre suele hacer reportes muy interesantes y muy oportunos, entonces, y con la sensibilidad que necesitamos aquí en América Latina, se lo agradezco mucho. Muchas gracias a usted por invitarme y por dejarme que hable con usted de una forma tan relajada y sincera. Muy bien, pues muchísimas gracias, mucha suerte en las asambleas y ojalá que sí logren pues convencer a todos los países, ¿no? de que nos unamos todos en el comercio en América Latina. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en esta transmisión especial que estamos haciendo, aprovechando la visita del economista en jefe del Banco Interamericano de Desarrollo a México, José Juan Ruiz. Nos vemos en una próxima emisión. Mi nombre es Yolanda Morales.